Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Atención, tenemos una noticia de última hora. La Fiscalía General del Estado abrió indagación previa en contra del presidente del Consejo de Participación, José Carlos Tuárez, y de los vocales Walter Gómez, Rosa Chalá y Victoria de Sintonio por la conformación de la comisión, cuyo objetivo es revisar la designación de los jueces de la Corte Constitucional. Esta noticia se confirmó hace algunos minutos. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, buenas noches. Asimismo, la jueza Irene Pérez, de la Unidad de lo Penal de Pichincha, aceptó el pedido de medidas cautelares en contra de la conformación de esa comisión especializada. Resuelta ayer por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta acción judicial se produjo luego de que varios asambleístas acudieran a la Fiscalía esta mañana para presentar la denuncia penal contra los 4 consejeros de Participación Ciudadana. Así se registraron los hechos de esta mañana. Autoridades y movimientos políticos desfilaron por la Fiscalía General del Estado, todos con el objetivo de que se inicie una investigación en contra de José Tuárez, Rosa Chalá, Walter Gómez y Victoria de Sintonio, pues habrían incurrido en un delito penal. Con la decisión que tomaron, adecuaron su inconducta a lo que determina el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal. El Consejo de Participación Ciudadana ha incumplido el dictamen de la Corte Constitucional. Claramente la sentencia de la Corte Constitucional fue muy clara, en donde señala que el actual Consejo de Participación no puede vigilar. Le piden a la Fiscalía que agilite estos procesos. La Fiscalía abre la indagación, convoque al cura Tuárez y a los miembros del Consejo de Participación a que rindan versión. Sobre la decisión del Consejo de Participación también se pronunció la ministra Romo, quien considera que los 4 consejeros han cometido desacato. Lo que ha hecho el día de ayer el Consejo de Participación Ciudadana es cruzar esa línea, es pretender atribuirse facultades que no tiene, que no le corresponden y que implicarían desacatar una sentencia expresa. Eso tiene consecuencias legales. Y por la vía legislativa el juicio político toma fuerza. Ya hay una solicitud presentada y otra que está en marcha, impulsada por la Comisión de Participación Ciudadana, y será para los 4 consejeros, a lo que se unirán otras bancadas políticas. Tenemos que respaldar ese proceso de control político porque no es posible que se atropelle la norma y no es posible que se respete un mandato ciudadano. Si hubo consejo transitorio fue porque el pueblo lo escogió en las urnas. Si se cumplen las causales hay que apoyar porque las cosas están yendo a mayores y esto no puede seguir ocurriendo en el país. Para la Revolución Ciudadana no hay argumento. No tiene resoluciones en firme, es decir, el Consejo todavía no ha dicho voy a cesar en sus funciones a tal autoridad, con lo cual no hay un acto administrativo. Mientras tanto, el Consejo de Participación tiene que enfrentar 4 denuncias en su contra y 2 procesos políticos. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Airado se mostró José Carlos Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, durante una rueda de prensa en la que increpó a los medios de comunicación y tildó de cizañosa a una de las preguntas que le formularon. Además, en la sesión del pasado miércoles, responsabilizó a María Paula Romo por su seguridad y la de su familia. No se les puede tratar mal a la prensa. Hubo preguntas que no le gustaron. José Carlos Tuárez respondió así a una periodista que le consultó sobre las intenciones que tiene el organismo de revisar las designaciones efectuadas por el transitorio. Usted está engañando y confundiendo al país con su pregunta. Es importante que usted sea una periodista seria y no un poco cizañosa. Una rueda de prensa accidentada. Nunca he hecho preguntas que atenten a la dignidad de la persona y que atenten al país como usted trató de hacerlo en este momento. Discúlpeme, señora. Tuárez había convocado a los medios de comunicación en compañía de los consejeros Verónica de Sintonio y Walter Gómez para denunciar una persecución que dijo está siendo orquestada desde la bancada de Creo, ya que aseguró que investigará presuntos actos de corrupción que han llegado a sus manos de forma anónima. El grupo de Creo me persigue porque estoy luchando contra la corrupción y porque estoy investigando algo de su patrono, que es don Guillermo Lazo Mendoza. Sobre los cuestionamientos que se efectúan desde diferentes frentes a su postulación, dijo que únicamente responderá a la justicia, no a la asamblea, no a los medios de comunicación. Yo no me presto a un show en la asamblea, ni a un show mediático. Yo soy una persona muy seria, Hugo. Ponga atención.
soy una persona muy seria. Entonces, si yo ya presenté mi carpeta... Es perseguido porque va a luchar contra la corrupción, dijo Tuárez este miércoles por la noche, apuntando también hacia el gobierno de Moreno, señalando: a usted, señora ministra del Interior, María Paula Romo, que si me pasa algo, no por José Carlos Tuárez, sino por la documentación que se maneja en el Consejo de Participación Ciudadana, a usted le culpabilizo si me llega a pasar algo en mi integridad personal y a la de mi familia que ha sido expuesta por este gobierno. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La Corte Constitucional puede cesar en funciones al Consejo de Participación Ciudadana por incumplimiento de sus dictámenes y sentencias. Así lo afirman sobre la base de la ley constitucionalistas tras la decisión del organismo de conformar una comisión que revise el proceso de selección de la Corte. Que lo conozca la República. Por favor, no, sírvase, señorita secretaria. Además de ser un consejo envuelto en cuestionamientos generados por quien lo preside y un consejo que se caracteriza por sesiones de gritos, discusiones y barras bravas, es además un consejo en el que la mayoría de 4 miembros toma decisiones que juristas y constitucionalistas señalan como ilegales, lo que puede causar que la Corte Constitucional los cese. Se los acusaría de desacato a una resolución del máximo órgano de control constitucional y la consecuencia jurídica podría ser que sean destituidos de sus funciones. Este miércoles, con votos de José Carlos Tuárez, Walter Gómez, Victoria de Sintonio y Rosa Chalá, el Consejo de Participación decidió revisar el proceso administrativo de selección de los jueces de la Corte. Al interior también hubo voces que recordaron que se trata de una ilegalidad. Revisar algo que no se puede cambiar, ¿para qué? Mi voto es en contra. Cuidado, este pleno haga algo ilegal. De igual manera lo han señalado desde fuera, incluido el presidente de la Corte. No tiene atribución para deshacer lo que se ha hecho. Tal vez los constitucionalistas que han intervenido en esta primera fase se han perdido un poco en la materia. Igual la mayoría del Consejo conformó la comisión con Edwin Tapia, Daniel Ruiz, Jorge Favara y Jorge Sosa. Este último, según Walter Gómez, es un ciudadano que envió una carta pidiendo ser parte. Los restantes nombres los dio la consejera de Sintonio e incluyeron al secretario técnico de Transparencia, pese a que de la terna recién lo escogieron varios puntos del orden del día después. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. 24 horas pudo conocer que se reportó una alerta de fuga de Alexis Mera, el exsecretario jurídico de la presidencia, procesado por el caso Arroz Verde. El comandante general de la policía le dio aviso a la propia fiscal general sobre lo ocurrido. Vamos urgente con detalles. Dayana Monroy está en el lugar que Alexis Mera cumple su arresto domiciliario en Guayaquil. Hola Dayana, cuéntanos detalles. Sí, Milton, muy buenas noches. Así es, solo 5 días lleva Alexis Mera con guillete electrónico y en arresto domiciliario y ya se dio un intento de fuga, según información a la que 24 horas tuvo acceso. El propio comandante general de la policía es quien da la alerta a la fiscal general Diana Salazar. Él informa de la novedad. El director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad alertó de la posible fuga de Alexis Mera. Recordemos que el exsecretario jurídico de la presidencia, procesado en el caso Arroz Verde, ahora denominado Sobornos, está desde el día domingo en una de estas viviendas de esta urbanización privada, llamada la urbanización Los Senderos, aquí en la avenida del Bombero, al oeste de Guayaquil. También recordemos que 2 jueces de la Corte Nacional de Justicia, el juez Edgar Flores y también Luis Enríquez, resolvieron cambiar la prisión preventiva que cumplía Alexis Mera desde el 1 de junio por el arresto domiciliario. Una decisión duramente criticada por la que incluso la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría General de Estado pedían la destitución de los magistrados de la Corte Nacional de Justicia. Recordemos también que ellos consideraron que la prisión preventiva que se estipuló en un principio en contra de Alexis Mera fue un recurso excesivo, dijeron los magistrados. Hoy vemos que existe por su parte ya un reporte de un intento de fuga por parte de Alexis Mera, algo que temía la fiscal general Diana Salazar. Alexis Mera, el exsecretario jurídico de la presidencia de Rafael Correa, es procesado por los delitos de cohecho, también por asociación ilícita y tráfico de influencias, al ser investigado en el financiamiento de la campaña del movimiento Alianza País. Pamela Martínez, hoy detenida, contó que Mera habría llegado hasta su despacho a solicitarle dinero de aportes a nombre de Rafael Correa. Las autoridades presumen que Alexis Mera habría recibido alrededor de $300,000 por parte
Y justamente a esta hora, voy a interrumpir lo que estaba diciendo, podemos ver que la Policía Nacional llega hasta esa urbanización aquí en Los Senderos. Posiblemente es uno de los cambios de guardia que realiza la policía. Veo que es la unidad del GOE, del Grupo de Operaciones Especiales, en la que está haciendo el ingreso hacia esta hora. Iban 2 agentes de policía, de lo que pudimos observar mientras ingresaba una de las camionetas a esta urbanización privada. A nosotros no nos permiten el ingreso, pero estamos aquí para confirmar la novedad y la reitero. Reitero la novedad con la que comenzamos este informe. Existe ya una alerta de fuga de Alexis Mera, según han informado el propio director general de la policía hacia la fiscal Diana Salazar. Nosotros vamos a permanecer en este punto para ver si se da alguna otra novedad. Ustedes tienen mucha más información. Diana, muy buenas noches. Buenas noches, Dayana. Estaremos pendientes de alguna otra información por parte de las autoridades. Y a través de acciones judiciales y administrativas, RTS y Televicentro, medios vinculados al empresario mexicano Ángel González, buscan evitar la reversión de sus frecuencias temporales. La decisión fue tomada por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones el pasado 2 de julio. Las resoluciones con las que en 2015 se entregaron las frecuencias temporales de RTS y Televicentro deben ser anuladas, según una disposición emitida por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, el pasado 2 de julio. Esto luego de que se determinaran no pocas irregularidades que beneficiaron a los medios vinculados al empresario mexicano Ángel González. Sin embargo, en parte la decisión del Arcotel aún no se ha podido viabilizar, pues a más de la apelación presentada por las estaciones ante la entidad, ambas han iniciado procesos judiciales. María Elena Hernández Méndez, en calidad de representante de Ortel Televicentro, interpuso el pasado 4 de julio una acción de protección en contra del Arcotel y de la Procuraduría General del Estado. La respuesta del juez ponente del Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Iñaquito, en la capital, se efectuó este miércoles 10 de julio. Se pidió al accionante que aclare la descripción del acto u omisión del derecho que produjo el daño. Pero no es la única acción judicial que se ha emprendido. Luis Esteban Gómez Amador, en calidad de presidente de la compañía Tele4 Guayaquil, en la misma fecha, también interpuso una acción de protección. Por sorteo, la competencia se radicó en la Unidad Judicial Sur de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en Guayaquil, donde la jueza Larisa Ibarra admitió a trámite la acción de protección, con lo que se suspenden las resoluciones emitidas por la Arcotel. La audiencia judicial está agendada para el próximo 22 de julio y a ella deberán acudir tanto el director de Arcotel, Ricardo Freire, como los demandantes. A través de un comunicado que apoya a Teleamazonas, varios medios de comunicación, entre los que constan Ecuavisa, Diario El Universo y Manavisión, solicitaron al ministro de Telecomunicaciones y al presidente del directorio de la Arcotel que disponga de la inmediata ejecución de las resoluciones mediante las cuales la entidad ordenó la reversión de las frecuencias en cuestión. Por ahora, en Guayaquil, la señal de Televicentro salió del aire. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y las autoridades reaccionaron de inmediato. En Quito, el ministro de Telecomunicaciones y el director del Arcotel rechazaron la acción de protección concedida por la jueza Larisa Ibarra en Guayaquil, que suspende la resolución de revertir la frecuencia del canal 11 de Quito. Las autoridades ratificaron la resolución de reversión de las frecuencias 11 en Quito, 11 en Guayaquil. Los canales Televicentro en Quito y RTS en Guayaquil consiguieron por parte de Arcotel el préstamo para pruebas tecnológicas de las frecuencias de los canales 11 en Quito y 11 en Guayaquil, como repetidoras de sus respectivas matrices. Pero han pasado ya más de 4 años y las pruebas y explotación comercial continúan. Por ello, en una nueva resolución del 2 de julio, Arcotel decidió revertir las frecuencias de los canales 11 en Guayaquil, que repiten la señal de TVC que se emite en Quito, y el canal 11 de Quito, que repite la señal de RTS en Guayaquil. Los ejecutivos de esas dos frecuencias, que pertenecen al mexicano Ángel González, interpusieron recursos diferentes en Quito y Guayaquil. Y en Guayaquil, la jueza Larisa Ibarra le concedió un recurso de protección que suspendió la resolución de Arcotel, por lo que la señal de RTS de Guayaquil sigue al aire en Quito, pero la señal de TVC que se emite en Quito
desde hoy ya no se repite a través del Canal 11 en Guayaquil. Salió del aire. Como ministro de Telecomunicaciones insto a la justicia a que tome las validaciones técnicas argumentadas por el Arcotel para el retiro de las frecuencias. Nosotros actuamos en absoluto derecho y queremos dejar enmarcado que las empresas tienen la capacidad de defenderse. Y deberán esperar al próximo lunes 22 de julio, cuando la jueza Ibarra de Guayaquil convocó audiencia para argumentar la decisión técnico-legal de Arcotel y recibir la defensa de la estación televisiva. Habrá que esperar hasta el 22, que es la fecha de la audiencia, para ver qué resuelve la jueza en este caso particular. A partir de eso, la resolución dice que es de efectos inmediatos. Por lo tanto, una vez que se evacúe la acción constitucional, tendrá que entrar en vigencia inmediatamente y suspenderse el uso de las frecuencias. El ministro de Telecomunicaciones confirmó su asistencia a esa audiencia para presentar todos los argumentos técnico-legales que respaldan la resolución de Arcotel. Sí dejamos claro que hasta las instancias que sean necesarias se defenderá el proceso que ha tomado el Arcotel del retiro de las frecuencias temporales. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. 65.000 documentos encontrados en la computadora de Laura Terán, ex asesora de despacho de la presidencia de Rafael Correa, revelan el montaje de una estructura casi impecable para el financiamiento de actividades de Alianza País con dinero de sobornos a contratistas y cruce de facturas con terceros. Verde finales del archivo que tiene miles de hojas de cálculo con cuadros asignados a cada aporte, actividad, oferta o seguimiento del dinero que financió Alianza País o sus militantes. Solo aquí hay más de 4 años de reportes que ahora explican la gran capacidad de movilización de recursos del partido que por 10 años manejó los destinos de Ecuador, Alianza País. La trama estaba liderada por la cúpula de la Revolución Ciudadana y cada funcionario tenía asignado un grupo de empresas con el aporte respectivo. JG, al ex vicepresidente que ahora cumple una condena por asociación ilícita, le correspondían 4 empresas y a la cabeza Odebrecht. A un lado el monto de la oferta de aporte de cada una de ellas. Suman $5,5 millones. Comparamos este cuadro con el reporte de los ingresos y saldo pendiente. En este seguimiento, B1 corresponde a Odebrecht. En efecto, son $2 millones. En observaciones reportan que no hay liquidez y más de $1.600.000 de saldo por cruce de facturas. Revisamos B8, que de acuerdo a la codificación corresponde a la empresa SK, a cargo de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Coincide el $1 millón ofrecido. Laura Terán reporta que la empresa está cumpliendo y resta por facturar algo más de $268.000. Los aportes entregados por las empresas que, por otro lado, lideraban los contratos con el Estado, tenían varios destinos. Vemos, por ejemplo, en este registro que se pagaba en efectivo. Grafitis por $1.500, publicidad por más de $10.000, las convenciones provinciales de Alianza País, $180.000, jornadas cívicas por $37.000, movilizaciones, $55.000. También financiaron campañas de sus militantes, por ejemplo, $35.000 autorizados por SP, señor presidente, para Iván Hurtado. Al mismo para entonces candidato a la prefectura de Esmeraldas, según los registros, se le asignan $15.000 adicionales para el uso de un helicóptero. Los archivos de Laura Terán muestran el constante manejo de dinero en efectivo o a través del cruce de facturas, sin dejar rastro aparente de un manejo irregular del dinero de proveedores del Estado que pactaron con el poder. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Las nuevas revelaciones sobre el ahora caso Sobornos 2012-2016 se unirán a las investigaciones que realiza la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Hay asambleístas y exasambleístas involucrados que serán llamados a la mesa legislativa. A 2 semanas de que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea termine la investigación sobre el caso Arroz Verde, aparecen nuevas implicaciones que serán parte del documento que la Comisión debe elaborar. Todo lo que en este caso sirve para sustentar, para analizar, para poder apoyar en el proceso de investigación que lleva la Comisión es totalmente bienvenido. Si existen nombres de ex asambleístas y de asambleístas que actualmente están en funciones, tienen que aparecer.
Y consideran que si producto de las investigaciones de la Fiscalía hay un asambleísta en funciones, se debe reaccionar. Tendrá que venir el pedido del levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Por lo tanto, la Asamblea Nacional tiene que abrir ese proceso. Aquí no vamos a tapar nada a nadie, caiga quien caiga. Además, creen que se debe solicitar información a la Fiscalía para ampliar el proceso de fiscalización en la Asamblea. La Fiscalía hoy, a diferencia de antes, tiene muchísima información, tiene documentos, tiene los cuadernillos, tiene las computadoras, hay muchísimos implicados. Desde la Revolución Ciudadana sostienen que se debe evitar la politización de la justicia, pues también se debe analizar a otras organizaciones políticas. Mientras tanto, durante las 2 siguientes semanas, la comisión recibirá comparecencias, entre esas la del Tribunal Contencioso Electoral, para a finales de este mes tener el informe que seguramente tendrá recomendaciones que deberán ser debatidas por el Parlamento. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Representantes legales de la empresa Fopeca y de Hidalgo e Hidalgo rindieron su versión en Fiscalía dentro del caso Sobornos 2012-2016. Aunque ambas compañías han sido señaladas por presuntamente aportar miles de dólares a las campañas de Alianza País, los empresarios niegan los hechos. Solo 3 de las 15 versiones agendadas por Fiscalía durante esta semana dentro del caso, ahora conocido como Sobornos 2012-2016, se han concretado. Este jueves, en las nuevas instalaciones de Fiscalía General, los representantes de Fopeca e Hidalgo, empresas relacionadas a los aportes irregulares a Alianza País, rindieron su versión. Casualmente, ninguno recuerda los hechos. Era en relación a la información que conocían de esa época, pagos de facturas, les preguntaron sobre los servicios que hacían, los contratos que tenían. Durante su versión, Manuel Fontana Witt, representante legal de Fopeca, señaló: en el gobierno anterior, Rafael Correa nos atacó. Tanto es así que nos puso todos los entes de control para que nos fiscalicen. Y siempre salimos dentro de la ley. Debo acotar que a mi sentir era una persecución política por no estar alineado con el ideal del partido. A pesar de ello, dentro de la investigación periodística Arroz Verde, Fopeca entregó $500,000 para la campaña de Alianza País. Lo que dice el informe de Arroz Verde respecto de eso tiene que ser materia de análisis y de investigación por parte de la Fiscalía. Por el momento nosotros no podemos aportar ninguna información adicional. Según la investigación, Hidalgo presuntamente habría entregado $2 millones a la lista 35. La entrega habría sido gestionada por los exministros María de los Ángeles Duarte y Walter Solís. Durante la versión se evitó hablar de montos. No hubo manejo de cifras, fueron preguntas en el sentido de que en esas fechas qué facturas pagaban, qué proveedores tenían. La próxima semana se desarrollarán pericias a los dispositivos electrónicos de Pamela Martínez. Además, se tomará la versión del expresidente Rafael Correa y del exsecretario de la Administración Pública, Vinicio Alvarado. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Más noticias del trabajo coordinado entre Fiscalía de Imbabura y la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional permitió la incautación de una planta procesadora de material aurífero en una hostería de Ibarra. Hay 4 personas detenidas hasta el momento. Este es el preciso momento en el cual unidades especiales de la Policía Nacional y Judicial ingresan a un inmueble en el sector Bellavista de San Antonio de Ibarra, en un operativo que dejó varios resultados en contra de la minería ilegal. Se ha verificado que se encontraba una planta procesadora, equipos y herramientas que sirven para el procesamiento del material aurífero. Están inmovilizadas 4 personas que en ese momento se encontraban desmontando la estructura. Esas 4 personas son 3 de nacionalidad china y una persona ecuatoriana. Además se encontraba otra persona a quien aparentemente le intentaba o pretendía comprar parte de lo que estaba sacando como chatarra en el sector. El dueño del predio, exjugador de la Tricolor, estuvo presente durante el allanamiento y no se pronunció al respecto. Es en el mismo terreno de la hostería, en la parte posterior, junto a la cancha de fútbol. Él es el propietario del sitio, manifiesta que existe un contrato para las personas que estaban realizando esta actividad en el sitio. Pero todo eso deberá en un proceso demostrarse y si existe vinculación será en la siguiente etapa procesal. Estas acciones son parte de la segunda fase de investigación de minería ilegal, luego de 10 días de incursión en la Merced de Buenos Aires. Desde San Antonio de Ibarra, David Vizcaíno Aro, 24 horas.
El presidente ecuatoriano Lenín Moreno cumplió agenda en Francia, donde se reunió con el presidente Emmanuel Macron, a quien pidió apoyo para eliminar el visado Schengen. Asimismo, mantuvo un encuentro en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y concluyó el día con una conferencia magistral. En el Palacio del Elíseo en París recibió el presidente francés Emmanuel Macron al presidente ecuatoriano Lenín Moreno y su delegación. Durante su encuentro buscaron afianzar las relaciones bilaterales entre ambos países. Además, el mandatario ecuatoriano resaltó la importancia del apoyo francés para que se exonere a los ciudadanos ecuatorianos del visado Schengen. En el encuentro trataron temas relacionados con la seguridad y lucha contra el narcotráfico, además de la importancia de robustecer la cooperación. Señor presidente, tanto gusto en verlo nuevamente. Bienvenido a su casa. Tras esto, el presidente Moreno visitó la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Hace poco tiempo, Ecuador se incorporó al Centro de Desarrollo de la OCDE. Están 57 países que discuten entre ellos de experiencia de política pública. La experiencia de Ecuador es muy valiosa. Junto con sus delegaciones se reunieron Lenín Moreno y el secretario general del organismo, José Ángel Gurría. Las autoridades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico resaltaron el compromiso del gobierno de Ecuador en la lucha anticorrupción. Lo más importante siempre es que haya la voluntad política y en este caso el Ecuador la tiene de sobra. Para cerrar la jornada, el presidente Moreno dictó una charla magistral con empresarios franceses. Estamos cambiando el Ecuador. Estamos transformándolo de modo sustancial. Hemos dejado de confrontar con los empresarios. Desde el Consejo Consultivo del Movimiento de Empresas de Francia, expresaron la intención de que una delegación de alto nivel visite Ecuador. Ya que conocemos grandes oportunidades de inversión y de negocios en Ecuador. De concretarse, buscarán explorar las oportunidades de inversión. María Gracia Acosta, 24 horas. Otro tema, se descarta el robo en el asesinato del fiscal de Daule, quien fue acribillado con 12 balazos ayer. La policía tendría identificados a los sospechosos, quienes quedaron grabados por cámaras de seguridad. 3 sujetos habrían participado en el hecho. El fiscal Carlos Carolis se dirigía a su oficina. En el intercambiador de la vía perimetral con la vía a Daule fue interceptado por los criminales. Lo bloquearon y le propinaron 12 balazos. 10 de los proyectiles ingresaron por el parabrisa. Luego de realizarle la autopsia, los agentes confirmaron que el cuerpo recibió solo 2 impactos, uno en el ojo derecho y otro en la espalda. Es un arma automática calibre 9 milímetros. En la escena se levantaron 9 indicios balísticos, se explotaron los videos de las cámaras de seguridad. Los criminales se movilizaban en un carro color azul, quedaron grabados, las imágenes son analizadas. Al menos podrían haber participado unas 3 personas. Además se analiza la participación de 2 sujetos más que se movilizaban en una moto. Esta sería la imagen sobre los posibles sospechosos. Fueron captados cuando circulaban por la vía perimetral. La foto reposa en uno de los informes de la Policía Nacional. Eso se está verificando si hay una motocicleta. El general Ramiro Ortega dio a conocer que se descarta el robo en el crimen. A la víctima no se le llevaron nada. Los matones fueron directo a cometer el objetivo. Tiene que ver con violencia criminal. Existió un ataque armado reiterado por 2 ocasiones. Carlos Carolis, en el 2012, fue desvinculado de su cargo bajo la figura de error inexcusable. Hace 40 días se reintegró como fiscal de Daule. Durante los 7 años trabajó como abogado en libre ejercicio. Se dedicaba a la defensa técnica de casos de narcotráfico y delincuencia organizada. Y por ende estamos analizando todos los procesos que él llevaba adelante. Tras su asesinato, su oficina fue intervenida por agentes élites de la Policía Nacional. Con la finalidad de recabar algún tipo de indicios. El velatorio de los restos del fiscal Carlos Carolis se lo realiza en la sala presidencial de aquí del cementerio Jardines de la Esperanza. El sepelio será este viernes a las 12 horas. Paul Tutibén, 24 horas. Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en el que 3 sujetos entran a robar en un restaurante de Urdesa, en el norte de Guayaquil. Robaron desde carteras hasta anillos. Las 7 madres de familia estaban jugando cartas con su grupo de amigas dentro de un local de comida típica en Urdesa, norte de Guayaquil. De pronto ahí vienen en fila y sigilosamente 3 sujetos armados y empiezan a robarles. Las víctimas ni se movían por temor a que estos rufianes disparen. El sujeto de gorra negra y camiseta verde va por las carteras. Se lleva sin mayor problema, una por una, mientras los otros iban por las joyas.
Les sacaron hasta el último anillo que cargaban las señoras. Solamente fue directo a ellas. Les quitaron el dinero, las joyas, los celulares, las revisaron hasta el último instante, todas. Este robo duró aproximadamente 4 minutos, tiempo suficiente para los delincuentes, que hasta debajo de la mesa buscaban si habían escondido alguna cartera. Todo, las dejaron vacías, hasta las llaves de los carros, que ellas dejaron sus carros ahí. Este local cuenta con varias cámaras de seguridad. La propietaria presionó el botón de pánico a la espera de la policía. Mientras esto, algunas personas que circulaban por el lugar observaban cómo los delincuentes les robaban a las madres de familia, sin poder hacer nada. Las víctimas se habían reunido la tarde de este miércoles a celebrar un cumpleaños, pero los delincuentes llegaron haciendo caída y limpia. Catalina García, 24 horas. Más noticias. El Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria alertó a países de la región para que prevengan el fusarium del banano. Colombia ya declaró en cuarentena a 2 fincas ante la posible presencia de esta mortal plaga. Las alertas están encendidas y los controles se deben intensificar. En un comunicado, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria alertó a los países de la región para que prevengan el fusarium raza 4 que afecta al banano, plátano y otras musáceas. Alfredo Saltos, exministro de Agricultura, compara esta plaga con la mancha blanca que devastó en 1999 la producción camaronera local y que comprometió la economía del país. El hongo es microscopio, sus partículas o esporas que tiene son resistentes a temperatura, a frío, a calor, pueden permanecer en el suelo más de 40 años. Entonces es una cosa incontrolable. 2 fincas bananeras del norte de Colombia fueron declaradas ya en cuarentena ante la posible presencia de la mortal plaga. En Ecuador, los controles se reforzaron. Todo contenedor que ingresa al país, sin importar su carga o procedencia, debe pasar obligatoriamente por el arco de desinfección. Aquí, en el puerto de Contecom, el más importante que tiene el país por el nivel de carga, pasan a diario cerca de 1000 contenedores para ser desinfectados. Básicamente lo que hacen es cubrir todo el contenedor con una lámina de amonio cuaternario, el 20%. En los aeropuertos del país, todo visitante pasa por una alfombra de desinfección para evitar ingresar con el fusarium. Por su parte, el Ministerio de Agricultura destinó $7 millones para la etapa de exclusión de la enfermedad. Hemos actuado, hemos activado los protocolos de bioseguridad, todos los planes de contingencia como si ya lo tuviéramos. El banano ecuatoriano es reconocido en 87 mercados a escala mundial y el último año representó más de $3.000 millones en ventas. El productor tiene que ser el primero que comunique eso para tomar las medidas de supresión y erradicación. Para el fusarium raza 4, conocido también como el mal de Panamá, no existe hasta ahora control ni variedades comerciales resistentes o tolerantes. Joana Ramos, 24 horas.